Como rector de la Universidad San Buenaventura Cali, donde con agrado recibiremos este año la 15ª versión del CIBEC 2021, te invito para que te inscribas a este congreso que te permitirá la integración y discusión de trabajos de investigación en el campo del control de gestión bajo una perspectiva multidisciplinar en las áreas del conocimiento de las ciencias económicas. Te esperamos. Muy buenos días a todos y buenas tardes para algunos de los participantes también. En nombre del rector, Fray Ernesto Londoño Orozco, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y desde la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad San Buenaventura Cali, les damos una cordial bienvenida a nuestros panelistas y asistentes. Es muy grato saludarles el día de hoy, en especial en compañía del doctor Vicente Ripoll. Para la Universidad San Buenaventura es un honor poder tener este año la 15ª versión del CIBEC, lo que nos ha permitido generar estos espacios de conocimiento preliminares. Y así extenderle la invitación para que sean parte de esta versión CIBEC 2021 que se realizará en septiembre en forma virtual. De nuevo les doy una grata bienvenida en nombre de la Universidad San Buenaventura y tengo el gusto de dejarlos con el doctor Vicente Ripoll, presidente de AICO Gestión. Bueno, pues nada, decía que gracias, Olga, por liderar y organizar este evento de hoy, este coloquio. Gracias al rector. Siempre es importante que un rector apoye acontecimientos o eventos de este tipo, ¿no? Y por tanto, mil gracias a la Universidad San Buenaventura por habernos acogido en esta 15ª edición del CIBEC, que, como decía Olga, bueno, pues desgraciadamente lo vamos a tener que hacer otra vez de forma virtual. Ya en el 14º, en Sevilla, ya nos tocó a última hora. Yo creo que fuimos además uno de los primeros eventos así importantes a nivel internacional, que tuvimos que dar un cambio drástico para pasar de presencialidad a virtualidad. Pero bueno, yo creo que nos ha dado valor añadido. Esta pandemia hemos aprendido muchas cosas, entre ellas que a partir de ahora la Junta Directiva ya tomó la decisión de que todos los congresos que se hagan del CIBEC, tenemos ya 3 programados en 3 países diferentes, los 3 siguientes ya los haremos también en versión online y en versión presencial. Yo creo que a todos los aquí presentes nos gusta mucho más la presencialidad. Es una forma de estrechar, de hacer networking sobre todo, de estrechar lazos, ¿no? de conectar con la gente cuando hay periodos de tiempo largos en los que no ves a unas determinadas personas. Bueno, por tanto, la presencialidad yo creo que estará ahí. Yo creo que 2022 seguro que ya hemos salido de esto. Ya hay aquí algún vacunado de los presentes. Nosotros también tenemos una campaña de vacunación, yo creo que dentro de un mes o un mes y medio, en base a que la universidad, hemos dicho aquí en España que es segura, pues resulta que a los últimos que nos van a vacunar son a los profesores de universidad, porque hemos dicho tantas veces que la universidad era segura. Bueno, pero no venimos a hablar de eso, pero sí que, bueno, pues estamos conviviendo con esta pandemia que yo creo que hemos aprendido muchísimo todos, pero sí que del CIBEC, sí que hay cogestión en otra de sus actividades, pues organiza, gracias sobre todo a Iván, yo creo que fue en Puerto Vallarta, cuando empezamos a tener los primeros contactos, y ahí establecimos que la sede sería Cali, y en este caso la Universidad de San Buenaventura. AICOgestión, ya sabéis que se apoya sobre todo fundamentalmente en la pata de investigación. De hecho, el anterior conversatorio o coloquio o webinar como es de este tipo fue muy enfocado al tema de la investigación. Tenemos otras 2 patas, como no, que no están exentas también de responsabilidad y de incorporación al mundo de la universidad. Además, recientemente en la parte de docencia hemos elegido a la doctora Zoraida Ramírez. La doctora Zoraida Ramírez se doctoró por la Universidad de Valencia. Se doctoró además con una tesis vinculada con los entornos de la universidad, con los temas de eficiencia en la universidad. Bueno, y hemos creído que es la persona más adecuada para que lidere la parte de docencia o la parte académica de AICOgestión. Y hace poco, y ahí estamos luchando también en la parte profesional, hemos incorporado a un ex-fordista, un ingeniero y economista de Ford España, que se ha prejubilado y que, bueno, pues que le gustó mucho el proyecto, bueno, y ahí estamos empezando a potenciar. Lo importante para mí en estos momentos es CIBEC, es Cali, es
ver cómo llegamos a la máxima amplitud de personas que estén interesadas con el mundo del control de gestión y sobre todo también con el mundo de la investigación. AICO o los CIBEC han ido evolucionando mucho. En principio eran trabajos más profesionales, ahora son trabajos más de investigación. Por eso una parte muy importante del evento va vinculada por ahí. Bueno, pues haremos todos los esfuerzos desde AICO Gestión para que el 15º CIBEC sea todo un éxito. Agradezco muchísimo a Marcelo que esté con nosotros hoy, que nos acompañe por aquí. Hace un momento, antes de entrar en abierto, la directora general de Ecogestión comentaba que estuvimos con Marcelo Vila Valencia y estuvimos los tres cenando pocos días antes de que nos confinaran. Bueno, agradezco muchísimo a Jair. A Jair lo llevamos siempre en el corazón. Es un doctor de la Universidad de Valencia con una tesis impactante a nivel internacional, porque los dos trabajos que ya hemos publicado pues, han tenido una aceptación muy fuerte en revistas de alto impacto, con lo cual le agradezco mucho a Jair que esté con nosotros, ya sabe que es un hermano y que estaremos aquí para todo. Gracias a la directora general, como no, que comparta esta tarde con nosotros, a Iván por liderar todo esto, a Olga por presentarnos, bueno, y le cedo la palabra, como no, a Alex Vergara, ¿vale? Para que un poco dirija todo el cotarrodeo. Muchísimas gracias a todos y espero que nos veamos en Cádiz. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestro Vicente. Un saludo cordial a todos nuestros participantes conectados desde las diferentes latitudes, tanto en Europa como en Latinoamérica. Sean bienvenidos a este conversatorio, evento preliminar considerado como un tema central, organizado en el marco del 15º Congreso Iberoamericano de Control de Gestión, el cual celebraremos en la Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia, entre el 13 y el 17 de septiembre. La crisis económica actual, causada por la contingencia en salud, demanda acciones concretas que faciliten la supervivencia, la reactivación económica y la sostenibilidad de las organizaciones, sus aliados e involucrados. Este hecho transformador de nuestras costumbres y hábitos nos han conducido a ser más innovadores, más conscientes del uso razonable de los recursos disponibles, escasos o agotables. Pero de igual forma, nos ha llevado a reaccionar de manera acelerada, colaborativa y estratégica, donde es neurálgico reducir costes sin desmejorar la calidad, utilizar herramientas tecnológicas para medir, monitorear y gestionar los costos, afrontar nuevos retos por la automatización y la robotización de procesos, lo que nos lleva a pensar en alianzas sociotecnológicas que garanticen la presencia del ser humano. Todo ello nos conduce a una economía diferente. El conversatorio, por ende, le hemos titulado Decisiones estratégicas de costos y gestión en épocas de crisis. ¿De quién es la responsabilidad? El evento está organizado en asocio con la especialización en gerencia estratégica de costos, la especialización en gestión portuaria y marítima, la maestría en gerencia de la ciencia, tecnología e innovación. A continuación vamos a presentar a nuestros distinguidos panelistas. De España tenemos a la doctora Mercedes Parrachina Palanca, directora general de AICO Gestión, profesora titular de la Universidad de Valencia en el Departamento de Contabilidad de la Facultad de Economía, autora de diferentes papers publicados en revistas de alto impacto en la línea de Management Accounting. De Argentina tenemos al doctor Marcelo Gustavo Podmoglia, presidente del Instituto Internacional de Costos, secretario de Investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, autor de numerosos libros y artículos publicados en revistas vinculadas con la temática de costos y gestión, consultor independiente y especializado en costos y gestión empresarial. Por Colombia nos representa el doctor Jair Albeiro Osorio Agudelo, jefe de división financiera de la Universidad de Antioquia, doctor en contabilidad y finanzas corporativas de la Universidad de Valencia, autor de libros y artículos publicados en revistas de alto impacto, miembro de Recoges, Red Colombiana de Gestión en Colombia. Digamos que la metodología que vamos a desarrollar en el conversatorio es la siguiente. Se formularán 3 preguntas a nuestros distinguidos panelistas, los cuales tendrán un tiempo máximo de 5 minutos para responderlas. Vamos a iniciar entonces desde este punto de vista con la doctora Mercedes Parrachina Palanca, y la primera pregunta que nos va a contestar la doctora en su orden, luego seguirá el doctor Marcelo Gustavo y luego el doctor Jair Albeiro. Y la primera pregunta es:
¿La gestión estratégica de costos sigue siendo relevante y útil durante una crisis? Le cedemos la palabra a la doctora Mercedes. Muchas gracias, Alexander. Bueno, en primer lugar, buenos días, buenas tardes por aquí, por estas latitudes, y daros las gracias por la organización de este evento, que pues dentro de todas las sesiones de preliminares va a ser el último. Y bueno, por primera vez, pues como innovación dentro del CIBEC se hace un preliminar de este tipo. Por lo tanto, pues enhorabuena a la Universidad de San Buenaventura por innovar en este sentido, que pues siempre aporta valor. Y bueno, pues voy a compartir para poder pues un poco contextualizar lo que va a ser el debate, o un poco pues el compartir esta inquietud, ¿no?, de que la gestión estratégica de costes, si sigue siendo relevante dentro de pues un momento como en el que estamos, ¿no? Bueno, creo que sí que se comparte ya mi pantalla. Y en primer lugar, pues vamos a recordar esas características que pues en cualquier crisis, y en esta como no, pues aparecen en la sociedad y como no también en las empresas. Bueno, pues el caos, la incertidumbre, la necesidad de reestructurar los modelos de negocio, la necesidad de redireccionar los recursos, las competencias dentro de las empresas, la necesidad de reconectar a las personas con esa nueva estructura, con esa nueva dirección. Yo creo que a todos pues nos parecen familiares todas estas características dentro de un contexto como el que estamos. Entonces, ¿qué es la gestión estratégica? Bueno, pues tiene varios propósitos. Uno de los propósitos es la comunicación. Podemos formular un plan estratégico ideal con líneas y objetivos a alcanzar, pero de nada sirve si no lo comunicamos. La empresa debe hacer ese esfuerzo, y dentro de la gestión estratégica uno de sus propósitos, una vez formulada la estrategia y ya en la fase de la implantación, la comunicación es fundamental. Comunicar a todas las personas implicadas cuáles son esas prioridades estratégicas. Otro propósito dentro de la gestión estratégica, podríamos decir que es el propósito de la documentación. Recopilar la información que necesitamos para apoyar la toma de decisiones de esas personas en la empresa que son los decisores, y que esas decisiones estén alineadas con los objetivos estratégicos. Otro propósito de la gestión estratégica podemos decir que es la dirección, reforzando los comportamientos en la empresa que son adecuados y los que no, los que son importantes dentro de esas líneas estratégicas y los que no son tan importantes, comportamientos de las personas. Y por último, yo diría que habría otro propósito para la gestión estratégica, otra función, que sería el propósito de la conexión, retroalimentando, realizando ese feedback frecuente y continuo para que los empleados sientan o tengan esa sensación de que están conectados con los objetivos, con la misión de la organización. Bien, entonces, planteadas las características de lo que es un contexto de crisis y las funciones de lo que llamamos gestión estratégica, pues respondemos a la pregunta. Y bajo mi criterio, yo me atrevo a decir que es fundamental una gestión estratégica en un momento como en el que estamos, de crisis. Es fundamental mantenerla para orientar la empresa. ¿Por qué? Atendiendo a la necesidad de reestructurar, bueno, pues comunicar esa reestructuración de los objetivos estratégicos, que seguro que se tienen que adaptar a la nueva situación, comunicando lo que es importante y lo que no. Dentro de lo que es, o respecto a la necesidad de redireccionar, la gestión estratégica va a permitir direccionar a los decisores y empleados realizando una planificación de los objetivos, un plan de acción, y retroalimentando de una forma sólida la información que se necesita tanto para la planificación como para el control de esos objetivos. Y atendiendo a la necesidad de reconexión, la gestión estratégica va a permitir conectar a la organización en su conjunto, hablo de organización, empleados, personas, con las prioridades estratégicas. Por lo tanto, pues bueno,
Esto es mi opinión, la he expuesto fundamentando en lo que entiendo que es gestión estratégica y bueno, pues abierto el debate está. Gracias. Perfecto, doctora Mercedes, muchísimas gracias. Damos el paso al doctor Marcelo para que nos dé su concepto sobre esta primera pregunta, que básicamente tiene que ver si la gestión estratégica de costos sigue siendo relevante y útil durante una crisis. Muy bien, muchas gracias, Alexander. También agradecido a todos por esta invitación. Es un honor participar con estos colegas en este conversatorio. Bueno, mi respuesta es un sí rotundo, ¿no? Creo que de las preguntas que estamos analizando es la más fácil de todas, desde el punto de vista de lo que puede ser una respuesta inobjetable, ¿no? Estamos todos de acuerdo que la gestión estratégica y particularmente la de costos hoy es vital en cualquier escenario de crisis. Sí coincido con Mercedes. Ella definió un poco lo que era crisis y lo hace obviamente desde su espacio o desde su región, que es España. Para nosotros los latinoamericanos, y ni hablar en particular para los argentinos, la palabra crisis es una palabra que nos acompaña en forma permanente, ¿sí? Entonces a nuestras crisis habituales, o como le llaman algunas enfermedades preexistentes, se nos adhirió la pandemia y todos los estragos que provocó esta pandemia en nuestro país, obviamente. Y algunos empresarios hasta llegaron a decirme, al final, ¿para qué tenemos todas estas herramientas si tenemos una moneda inestable y tenemos todo un problema de que no podemos prever cuánto va a estar el tipo de cambio o cómo va a ser la inflación? Y entonces entran en una especie de desazón o desesperación, ¿no? Y entonces la pregunta que les hago yo, digo, ¿qué harías o cuán peor sería tu situación si no tuvieras, por ejemplo, una herramienta presupuestaria, una herramienta de control de gestión, como puede ser el tablero de comando, o cualquier herramienta con indicadores no monetarios, sino físicos, que le permitan evaluar la gestión más que el resultado esperado solamente desde el punto de vista financiero? Me parece que en ese punto está claro que las empresas grandes, pequeñas, medianas, o en pequeños negocios o grandes negocios que tengan estas herramientas siempre van a tener una ventaja competitiva sobre los que no lo tienen. Obviamente que el pensamiento estratégico de costos nos obliga a pensar de otra manera, ¿no? Está claro que pensamos más en lo físico, pensamos en las relaciones de productividad, los procesos, pensamos en cómo gestionar esos procesos de transformación, sean manufactureros o de servicios, no importa eso, en todos hay procesos, y la gestión de los procesos en tiempos de crisis es fundamental, por las cosas que habló Mercedes, ¿no? Hay que reactualizar todo lo que son indicadores vinculados con uso de capacidad, reestructurar las empresas, en algunos casos replantear objetivos, y eso si no se tienen herramientas sólidas de control de gestión, es imposible. O sea, directamente diría, una empresa hoy que no tiene ese tipo de herramientas está en graves problemas, ¿no? Esa sería un poco la síntesis de mi respuesta a esta primera pregunta. Muchísimas gracias, doctor Marcelo. Creo que estamos identificando algunos aspectos totalmente relevantes o importantes. Ahora, digamos que desde Colombia, Jair, cuéntanos un poco sobre tu respuesta sobre la gestión estratégica de costes, si sigue siendo relevante y útil durante esta crisis o durante una crisis. Bueno, muy buenos días para todos. En el caso acá de Latinoamérica, buenas tardes en Europa. Muy complacido, como han dicho todos, de estar en este espacio, de compartir con todos ustedes esta temática tan importante. Muchas gracias a
a la universidad, a Ecogestión, por la gentil invitación que nos hacen. Bueno, comparto plenamente lo que planteó Mercedes, lo que planteó Marcelo. Le agregaría algunos aspectos a la pregunta, o específicamente pues al tema que nos trata. Sin lugar a dudas, la gerencia estratégica de costos a lo largo de la historia, y muy especialmente cuando se comenzó a hablar de gerencia estratégica de costos por allá a finales de los 80, pero indudablemente los costos como tal, desde hace muchísimo rato, han apoyado y han sido supremamente útiles a las organizaciones, no solamente en épocas de crisis, sino en épocas bollantes, en épocas de crecimiento económico. Obviamente con diferentes alternativas. Pero muy especialmente, y así va encaminada la pregunta, es ¿qué tan útil es durante específicamente la crisis? En las crisis es donde mucho más hay se le ve la importancia a la gerencia estratégica de costos, y iría un poco más allá, no solamente hablando de gerencia estratégica de costos o de gestión estratégica de costos, sino voy más allá y es el tema en sí de la contabilidad de gestión. En una crisis se requiere mejor y mayor control de los costos. Como lo dijo hace mucho rato Kelvin, lo que no se costea difícilmente se controla y se mejora. Definitivamente, el costo es una de las variables más susceptibles para ser controlada por parte de cualquier organización. Una gestión estratégica de costos se basa en 3 temas claves fundamentales, adicionales a los que plantearon Mercedes y Marcelo. La cadena de valor, las causales de costos, es decir, los factores que provocan pues, la incurrencia de que un costo se dé, y el posicionamiento estratégico. En lo que respecta a los costos en general, pues ayudan enormemente en cada uno de estos 3 temas claves, especialmente en ese segundo, que es el tema de identificar y medir las causales de costos, para con base en esa medición poder tomar decisiones, poder controlar, poder gestionar. Soy un convencido de una de las estrategias más importantes en épocas de crisis, con excelentes resultados ya probados en las diferentes organizaciones, es el tema de la variabilización de los costos. Épocas como esta, en donde definitivamente los ingresos se han ido, las ventas se han ido o se han reducido ostensiblemente, pues el tema de la variabilización ayudaría y ayuda enormemente a que si se va el ingreso, también se iría el costo, diferente al tema de los costos fijos. ¿Por qué muchas empresas no han resistido la crisis? Porque han mantenido una estrategia de costos fijos. Se van las ventas y el costo fijo permanece. Entonces, ante una ausencia de ventas o ante una disminución considerable de las ventas, los costos permanecen y difícilmente las empresas son capaces de resistir. Y ya hemos visto cualquier cantidad de empresas que desafortunadamente han tenido que cerrar porque no son capaces de sostener toda esa estructura de costos. Entonces, reitero, el tema de la variabilización de costos, convertir todos los costos, volver los costos en variables de tal manera que en ausencia de ingresos o en una disminución de ingresos vaya acompañado también de una similar disminución de costos en esa misma proporción. Repito, creo como nadie de las bondades
de esta excelente estrategia que comparto con todas las personas que tienen empresas o que asesoran empresas y que nos están escuchando en esta buena discusión al respecto. Muchísimas gracias, Jair. Sí, es considerable y muy relevante lo que mencionas con relación al tema de poder negociar aquellos fijos que nuestras empresas, que digamos tanto en Latinoamérica, son en gran cantidad pymes y micro, digamos, es bastante relevante. Gracias a los tres. Vamos a ir a la siguiente pregunta para la doctora Mercedes. ¿Quién debe tomar las decisiones estratégicas de costes en época de crisis? Eso nos encamina ya de lo general, vamos a lo específico. Entonces, ¿cómo responder a este tema y quién debe tener la responsabilidad? Algunas veces nos dicen, nos preguntamos, ¿son solamente los contadores? ¿Qué deben hacer? ¿Quiénes son responsables de este aspecto? Doctora, cedemos la palabra. Muy bien. Comparto otra vez. ¿Se ve, verdad? ¿Se ve? Sí, correcto, doctora. Vale. Bueno, pues aquí tampoco he tenido muchas dudas al reflexionar sobre esta pregunta. Yo, como pongo ahí, esto hay que enfocarlo a la alta dirección y luego preguntarnos por el perfil del controller, del contador. Yo es que le llamo controller. Por aquí, por Europa, pues ya hemos adoptado ese término, pero digamos que es el responsable del control de gestión. Entonces, por un lado, yo indudablemente la gestión estratégica la ubico en el nivel organizativo de la alta dirección. Entonces, y nos preguntamos, ¿y el controller? ¿Está ahí? ¿No está ahí? Bien, ¿qué es el controller? ¿O qué hace el responsable de control de gestión de una empresa así de forma general? Yo lo comparo a veces con un cocinero. Tiene que buscar primero los ingredientes de ese menú, pues que en primer momento, o sea, en primer lugar hay que diseñar, ¿no? Ya está diseñado, que serían las líneas estratégicas. Hay que buscar los ingredientes, que serían los datos clave para el menú. Luego los tiene que cocinar, es decir, los tiene que analizar. Y después tiene que alimentar a los comensales, que son los decisores. ¿Cómo? Pues ayudando a interpretarlos, ayudando a interpretar esos datos. Entonces, siempre bajo una óptica holística o integradora del negocio y pues quitándonos de la cabeza que, aunque la palabra no acompaña muchas veces o el nombre de este perfil, pues que no es un controlador, sino que es más bien un facilitador transversal en la empresa con conocimiento holístico, que quiere decir que tiene idea de cuando se mueve aquí una pieza en esta parte de la empresa, qué ocurre en la otra, porque no todos tienen esa visión integradora. Normalmente las personas pues están en sus áreas y esa visión global pues no la tienen todos. Entonces ese perfil está ahí, entiendo, para eso. Bien, entonces, teniendo en cuenta que la responsabilidad afirmo que es de la alta dirección y definiendo al controller, ¿vale? Bajo mi punto de vista, el controller, la pregunta es, ¿el controller debe tomar las decisiones estratégicas de costes? Entonces, yo voy a sustituir esa pregunta por otra, ¿vale? Porque para mí la primera pregunta sería, ¿el controller pertenece a la alta dirección? Esa sería mi pregunta, para poder contestar a la que se hace aquí en el debate. Entonces, la respuesta puede ser, pues sí o no, ¿pertenece a la alta dirección o no pertenece? Entonces, ¿qué implicaciones tiene eso? Si no pertenece al comité de alta dirección, para mí el controller tiene un perfil de analista operativo o controller financiero. ¿Y qué es lo que hace un controller financiero? Bueno, también es un cocinero, no digo que no, o sea, que coge datos, los analiza, pero su foco lo pone, el menú donde pone el foco es en asegurar la eficiencia y la productividad dentro de una ruta ya establecida, dentro de unos procesos ya existentes, dentro de unas competencias ya organizadas, dentro de unos recursos ya comprometidos con
los distintos objetivos. Y suministra información que ayuda a explotar esas capacidades y esos objetivos ya marcados. No es que no sea importante, claro que es, pero si pertenece a la alta dirección, digamos que su rol cambia. Y aunque siga haciendo ese menú que acabo de contar, tendría la responsabilidad de, pues, tendría otra función, otro perfil. Yo diría que ya no es un analista operativo, sino es un analista estratégico o controller estratégico. Y el foco, además, lo tiene que poner ya no en las competencias que aseguren la eficiencia, sino las competencias que aseguren la supervivencia y la evolución de los modelos de negocio para lograr esa supervivencia, buscando nuevas rutas. Entonces, los datos que necesita para cocinar ese menú pues son aquellos que ayuden a explorar las nuevas oportunidades, afrontar las amenazas, mantener fortalezas, corregir debilidades, que ahí los costos, por supuesto, también están implicados. Los costos no son solo los costos del producto terminado, o los costos del departamento X, o los costos de este... No, los costos también deben estar presentes en las decisiones estratégicas. Luego vemos en la siguiente pregunta, tendré oportunidad de explicar un poco más y poner ejemplos. Bien, bueno, pues esto es lo que opino, ¿no?, al respecto en relación a esta pregunta. Muchas gracias. Doctora Mercedes, muchísimas gracias. Bueno, creo que se abre, digamos, un dilema sobre el tema de quién es la responsabilidad. Marcelo, desde Argentina, ¿qué se piensa de esta corriente que tú representas del Instituto Internacional de Costos? ¿Qué se piensa con relación? Tenemos un elemento nuevo, no nuevo, digamos, que se ha venido manejando mucho en Europa con el tema del controller. Y ahora, ¿cuál sería ese pensamiento con respecto a esta pregunta, doctor Marcelo? Gracias, Alexander. Sí, cambia mucho porque aquí, por lo menos en Argentina, la figura del controller es otra. En realidad no lo llamamos como tal, y bueno, es algo que se viene trabajando desde Europa y precisamente desde España. Pero aquí en las empresas, bueno, obviamente depende del tipo de empresa, ¿no? Una empresa pequeña, ¿quién toma las decisiones? El dueño de la empresa y punto. Y puede tener alguna herramienta de control de gestión, o alguien que lo asesore, contador puede ser, pero a veces hay contadores que saben de gestión y otros que no, que se dedican a la parte contable exclusivamente o financiera. Por lo tanto, a veces se sienten solos, ¿no?, esos pequeños empresarios en lo que son la toma de decisiones. Ahora, si vamos a las grandes empresas, sí, allí hay equipos, ¿no?, que se llaman, o áreas específicas donde están esas personas que, bueno, si lo nombraríamos como dice Mercedes, serían los controllers, todos juntos allí, donde obviamente hay un líder o una líder que es la gerenta de ese área. Y ese equipo es un equipo, como bien dijo Mercedes, es el equipo de gente que conoce la empresa a todo nivel, ¿no? Conoce los procesos, conoce cómo se genera la información de costos, conoce todo lo vinculado a la presupuestación, a la proyección, a lo que es la estrategia de la empresa. Entonces es como que si hay alguna duda respecto de decisiones a tomar, ese es el ámbito donde uno puede ir a preguntar, porque esa gente sabe todo. ¿Quiénes participan de esos grupos? Bueno, generalmente gente de la empresa y también consultores externos. De hecho, mi función, yo no soy ni controller, ni tampoco soy, en realidad soy un asesor externo en costos y gestión y que participo de esos grupos de control de gestión o de costos. Y en realidad lo que hacemos es asistir con información, somos más bien, como dijo Mercedes, facilitadores desde esos grupos para que la alta dirección tome las decisiones. Ahora, el gerente o la gerente, digo la gerente porque generalmente en mi caso me ha tocado casi todas gerentes mujeres que son gerentas de control de gestión, y participan de la alta dirección. Obviamente que no participan como enlace, pero participan,
y generalmente no toman decisiones, pero sí son las que hacen el enlace informativo con estos decisores finales en una empresa importante o grande, como lo llamamos aquí, ¿no? Pero bueno, obviamente que según el tipo de empresa esto se puede dar de una manera o de otra, ¿no? Es un poco así la respuesta que más o menos a mí se me ocurre sobre esta temática, ¿no? Doctor Marcelo, muchísimas gracias. Vamos a ver esa perspectiva de Colombia. Jair, doctor Jair, ¿qué puedes decirnos acerca de quién debe tomar las decisiones estratégicas de costes en épocas de crisis? Bueno, aquí yo repetiría lo que dijo Marcelo en la primera pregunta. Nos la pusieron muy fácil. Para mí, esto pues no es objeto de debate la pregunta, porque no tengo dudas que la alta dirección en última instancia, llámense en pequeñas empresas o en grandes empresas, es la encargada de tomar las decisiones. Ahora bien, y ahí sí comparto con Marcelo lo que decía en el caso de Argentina, pues sucede lo mismo en el caso de Colombia. En Colombia, la figura del controller como tal no existe, hay muy poca cultura en relación con eso. Es más, se confunde mucho el término de control de gestión. Acá el control de gestión, para muchos, lo relacionan más con temas de auditoría. Ahí estamos en esa tarea, los que estamos trabajando la línea de la contabilidad de gestión, de hacer un trabajo muy importante, pero ahí vamos poco a poco. Les cuento una anécdota. Entonces, como esa figura no existe, les quiero contar esa anécdota que me sucedió siendo jefe del Departamento de Ciencias Contables en la Universidad de Antioquia. Hicimos un evento muy importante. De hecho, llevamos nosotros, fue en esa época, en el 2015, 2014, trajimos por primera vez el CIBEC a Colombia. El Congreso Iberoamericano estuvo en Medellín. Y al año siguiente hicimos el Congreso Internacional por primera vez también en Colombia. Se nos arrimó, o se me arrimó, el presidente de la Asociación Colombiana de Pequeños Industriales. En Colombia se llama ACOPI, Asociación Colombiana de Pequeños Industriales. Y nos decía, nosotros vemos con muy buenos ojos los egresados que salen de la universidad, especialmente pues en este caso de la Universidad de Antioquia. Pero necesitamos, lo dijo el presidente de ACOPI, necesitamos contadores más gerenciales que nos ayuden a tomar decisiones. Porque lo que nosotros vemos, lo que nosotros vemos es contadores muy buenos en la operatividad, como lo planteaba Mercedes en su intervención, son muy buenos en la operatividad, pero no en apoyar lo que ellos realmente necesitan. Y es eso, ayúdenme a tomar decisiones porque permanentemente, como lo dijo Marcelo, estamos en crisis. Los pequeños industriales y más ahora viven en crisis y cuando no es ahora en crisis, pues en el tema de la pandemia, producto de la reducción fuerte de las ventas y de tener unos costos altos, pueden estar en una situación de crecimiento importante, pero entonces ya se les viene el tema de la competitividad, el tema de los precios y bueno, históricamente, y aquí se han hecho muchos análisis y muchas encuestas, se ha planteado que una de las principales preocupaciones de los empresarios son los costos y por ende el control de ellos. Entonces, este presidente nos planteaba eso y decía, ustedes, ¿por qué no enseñan en sus planes, incluyen en sus planes de estudios temas más de gestión estratégica? Temas más de gestión estratégica. Y mire que lo planteaba incluso un académico tan respetable como Kaplan. Robert Kaplan dijo y lo escribió,
necesitamos contables más gerenciales, desde un punto de vista muy académico. Y desde un punto de vista ya muy práctico, pues lo planteaba el presidente Jacobi. Entonces, no me queda la mayor duda que es la alta dirección en cualquier tipo de organización, pero por supuesto apoyado de aquellos que le pueden proveer de herramientas, de información, de mediciones, y sin lugar a dudas, el controller o ese apoyo, ese conocedor de temas de costos es fundamental, fundamental. Y ahí es donde nosotros los contables jugamos un papel supremamente importante. Doctor Jair, muchísimas gracias por la intervención, totalmente relevante e importante lo que mencionas con relación al perfil de nuestros profesionales y aquellos que a veces son apáticos al tema de la contabilidad de costos, la contabilidad de gestión. Ese es simplemente un llamado como atención a lo que se requiere. Creo que así lo dice el Ministerio hoy en día, trabajar en el tema del perfil del egresado, que son los requerimientos que se tienen, digamos, a nivel global y en especial en Colombia. Vamos a la siguiente pregunta, doctora Mercedes. ¿Cómo ayuda a la supervivencia de la empresa una buena gestión estratégica de costes en épocas de crisis? ¿Qué podemos dar con respecto al tema, doctora? Vamos yendo de lo general y ahora nos metemos como ¿y cómo lo hacemos?, ¿no? Bueno, voy a compartir de nuevo. Bien. Bueno, pues se trata de la supervivencia y la gestión estratégica de costos o de costes que tiene, cómo hace para ayudar a supervivir en estos entornos, bueno, de hoy en día todavía más difíciles. Bien, pues supervivir, ¿qué significa? Habría que plantearse primero eso. Pues bueno, yo creo que hay dos elementos que van a determinar la supervivencia y podemos hablar de muchas otras cosas, pero al final siempre vamos a ir a parar ahí, a la rentabilidad y a la sostenibilidad. Entonces, ahí es donde voy a poner el foco, ¿vale? Esto sería, digamos, lo que es la supervivencia, y luego recuerdo un poco lo que era la gestión estratégica, que bueno, se puede definir también como pues, esa función que en la empresa ayuda a adaptarse al entorno, alineando. O sea, el entorno pues, lleva su dinámica y entonces nosotros, con la gestión estratégica, controller o el responsable, como lo queramos llamar, tenemos que conseguir alinear. No es nuestra responsabilidad, nosotros tenemos que ofrecer la información para que la empresa o la alta dirección consiga alinear la parte interna de la organización con ese entorno que se va moviendo. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, ¿y la información de costes qué puede hacer? Bueno, pues puede ayudar. Habrá información que no sea de costes que también estará ahí, porque estamos hablando todo el rato de costes, de costes, de costes, y por supuesto que son importantes, pero ¿y los ingresos? ¿Y los datos pues cualitativos sin darle euros? También están ahí, también son datos, también son ingredientes que hay que poner dentro del menú. ¿De acuerdo? Pero bueno, centrándonos en los costes, que es donde estamos hoy poniendo el foco, la información de costes puede ayudar a la alta dirección a hacer esa alineación estratégica de la empresa con el entorno. ¿Y qué es lo que alineamos? Pues alineamos procesos, recursos, competencias, incluso el mismo modelo de negocio lo podemos tirar a la basura y plantear otro modelo de negocio, si vemos que es necesario. Entonces, la información de costes puede ayudar a realizar esto. Antes de ver cómo, vamos a ver pues, algunos tips de pues, qué es eso de alinear estratégicamente los procesos, recursos, competencias. Por ejemplo, aumentando la fidelización del cliente, explorando nuevos territorios o modelos de negocio, mejorando la imagen corporativa, consolidando relaciones con proveedores, ofreciendo servicios o productos diferentes
abordados desde la investigación o desde la vigilancia de lo que ocurre en el mundo de la tecnología y de las innovaciones. Desarrollar nuevas competencias, mantener la formación de los empleados. ¿De acuerdo? Todo esto, todas estas acciones que estoy nombrando, digamos que podrían ser ejemplos de cómo pues, la empresa puede alinear o conseguir ir alineando su negocio a lo que en el entorno ocurre, que cambia, que se mueve y que nos lo pone difícil, ¿no? Entonces, bueno, faltaría este último que aparece fortaleciendo, por ejemplo, otro ejemplo, fortaleciendo la motivación y el compromiso del personal. Como veis aquí, pues todos son, digamos, acciones que dices, ¿y dónde están los costes? Bueno, pues, ¿cómo ayuda? Que es la pregunta en sí que me plantean. La gestión estratégica a desarrollar todas esas acciones que pues, permiten alinear y al final pues supervivir o sobrevivir, perdón. Bien, bueno, pues la gestión estratégica de costes puede ayudar planificando los costes, calculando, planificando, controlando los costes vinculados a estas acciones. ¿De acuerdo? Es decir, todos estos ejemplos que estaba diciendo antes, detrás hay costes. Un cambio en el modelo de negocio, un cambio en un proceso, un cambio en una actividad, un cambio en un recurso, en una competencia detrás, siempre hay o se requiere un análisis de coste. ¿Por qué? Porque ese análisis ayuda a visualizar el impacto que esas acciones van a tener en la rentabilidad y también en la viabilidad, en la sostenibilidad del negocio. Ejemplos. Tengo que aumentar o mantener mis ingresos. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues mira, una acción podría ser que se trataría de alinear, digamos, al entorno, la empresa, pues de esta manera, aumentando la satisfacción del cliente. ¿Y cómo puedo aumentar la satisfacción del cliente? Bueno, pues, por ejemplo, ofreciendo nuevos productos o servicios a ese cliente. ¿Y cómo afronto la oferta de estos nuevos productos o servicios? Pues, por ejemplo, pues voy a formar imaginaos que es una empresa de servicios, voy a formar a mis empleados con nuevas competencias para poder ofrecer esos servicios nuevos. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Y cuánto me cuesta esta acción o esa línea estratégica? ¿Qué me cuesta esa formación? ¿Qué me cuesta poner en el mercado ese nuevo servicio? Y ahora ya sería la respuesta que me da la información de costes. ¿Es rentable? ¿Es sostenible esta acción? Entonces, bueno, digamos que los costes serían un dato muy importante, muy significativo en la en tomar la decisión de llevar a cabo o no esta acción. Y bueno, podríamos poner otros ejemplos, pues me voy a permitir otro pero bueno. ¿Cómo aumentar el volumen de ventas por cliente? No quiero, o sea, ya no es aumentar las ventas en general, sino por cliente ya de mi cartera de clientes. Pues, por ejemplo, vamos a aumentar la fidelización del cliente, que todo lo que compre sea a mí, que no vaya picando de la competencia. ¿Y cómo lo puedo hacer? Pues, por ejemplo, voy a ofrecer un mejor servicio postventa que el que ofrece la competencia. ¿Y cómo afrontar este mejor servicio postventa? Pues bueno, voy a fortalecer la motivación y el compromiso de los empleados en su empresa, que es donde trabajan. Y de esta forma la calidad del servicio postventa va a ser mayor. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta motivar y aumentar ese compromiso? Bueno, pues el coste, esa información y la pregunta del millón, pues ayudaría a esa información a contestar si tomo esta acción o no. ¿Es rentable? ¿Sostenible? Y bueno, pues yo creo que está muy justificado que la información de costes, por supuesto, pues va a ayudar a la supervivencia en este sentido. Muchas gracias. Doctora Mercedes, muchísimas gracias. Creo que dentro de esta metodología de preguntas y estrategias, pues nos alcanzamos a dar cuenta de cuáles pueden ser esos caminos para la supervivencia. En ese caso trasladamos ahora al doctor Marcelo para ver esa perspectiva, ya vimos desde España, ahora desde Argentina, cuál sería, digamos, esa forma de cómo afrontar este tema. Bueno,
Yo creo que es muy importante desde la estrategia de las empresas o del tamaño que sean, poder abordar el replanteo de la estrategia, ¿no? O sea, la única forma de avanzar en una crisis o de sobrevivir en una crisis, eso, según cada empresa, como en qué rubro esté, ha tenido posibilidades de avanzar en esta crisis y otras han retrocedido muchísimo. Pero me parece que dentro del abanico de herramientas de gestión que tienen las organizaciones, obviamente podemos reconfigurar desde la estrategia algunas de ellas y bueno, prestarle atención o focalizarnos en algunas de ellas en particular. Si ustedes me preguntan en nuestro país qué es lo que más se ha utilizado en este momento crítico, bueno, creo que el afinamiento de los indicadores de gestión predictivos o preventivos fue uno de los elementos claves. Muy pocos indicadores desde el punto de vista financiero, muchos desde el punto de vista operativo, pero también algunos financieros, como no. Las empresas que no prestaron atención a ese tipo de indicadores corrieron riesgos importantes en esta pandemia, sobre todo el tema del exceso de la capacidad productiva, tener capacidad y ante la contracción de la demanda, obviamente, tener un gran problema, como bien dijo Jair, con sus costos fijos, ¿no? Y entonces allí el tema de los indicadores que marcaban el uso de la capacidad y todos esos elementos que son claves para la gestión se hicieron importantísimos. La pérdida progresiva de cuotas de mercado por parte de algunas empresas es un tema que también, al no tener prevención dentro de las organizaciones, las afectaba y mucho, ¿sí?, a las empresas. Otra herramienta que fue muy importante es la presupuestación ad hoc, como le llamamos, ¿no? Tanto de parámetros operativos como financieros, fue una clave. Y esa es una herramienta que la pueden usar tanto grandes como pequeñas empresas. Consejos que daban los asesores en gestión o los consultores, bueno, llevar una buena, como dijo Mercedes, no nos damos mucho costo, pero en los presupuestos ahí el correlato entre ingresos y costos muy importante, llevarlo día a día, semana a semana, no realizar inversiones que no puedan ser reutilizadas, por ejemplo, consejos que he escuchado en las empresas, no llevar a cabo compromisos de gastos que no generaran ingresos, y en el caso de necesitar, como en nuestro país, operaciones en moneda extranjera, bueno, no realizarlas en espacios temporales mayores a 3 meses, porque en nuestro país eso es una variable complicadísima. No comprometer gastos publicitarios, por ejemplo, por periodos mayores a 3 meses, ¿no? Esas eran cosas que, bueno, a modo de ejemplo también, como hizo Mercedes, de cosas que ocurrieron en esta pandemia y que las empresas que tuvieron a disposición herramientas de gestión, obviamente que pudieron afrontar estos desafíos. Y finalmente, dentro de toda esta historia, el seguimiento continuo. O sea, no hay espacios para la relajación en momentos de crisis, ¿no? Donde uno tiene que estar permanentemente monitoreando lo que pasa en la gestión y en periodos extremadamente cortos. Semanalmente se hace hoy en día un análisis permanente de las proyecciones de aquí a la semana siguiente y a los próximos 3 meses. El horizonte de planeamiento se achicó a 3 meses, ¿no? Y uno dice, ¿cómo puede planear si trabajarse en 3 meses? Sí, es que más de 3 meses era imposible predecir, y más en nuestro país. O sea, agréguenle todas las otras variables que nosotros tenemos que nos llevan a imposibilidad de predecir más de 3 meses. Entonces, el seguimiento continuo, el acortamiento de
de los horizontes de planeamiento, sobre todo operativo, y la respuesta permanente ante los cambios intempestivos en cualquiera de las variables económicas, macroeconómicas, mesoeconómicas o microeconómicas que sucedieran dentro del ámbito de la empresa, obviamente que había que estar alertas, y las herramientas de gestión ayudan a eso, ¿sí? a poder estar en un seguimiento permanente y constante de lo que sucede en las organizaciones. Así que creo que eso es un poco a grandes rasgos lo que puedo aportar respecto de esta pregunta, Alexandra. Marcelo, muchísimas gracias. Doctor Jair, con respecto al mismo tema, ¿cómo ayuda la supervivencia de la empresa a una buena gestión estratégica de costes en estas épocas de crisis? Creo que has dado algunos elementos, pero te escuchamos, doctor. Bueno, ¿me escuchan? Sí, doctor Jair. Ok, muchas gracias, estimado Alexander. Bueno, yo quisiera en primera instancia plantear que estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Mercedes y Marcelo. Me hubiese gustado no estar de acuerdo para generar un poco más de debate, pero completamente alineado con ellos. No estoy muy de acuerdo es con la pregunta. Porque creo que lo minimiza un poco el tema a solamente la supervivencia. Yo creo que el tema de la gestión estratégica de costos, y repito, me gustaría que se hubiese ampliado a lo que es en sí la contabilidad de gestión, pues juega un rol muy importante, no solamente en la supervivencia de las organizaciones como uno de los principales objetivos corporativos de cualquier institución, sino en los otros objetivos corporativos, como son la satisfacción de clientes, la rentabilidad, la generación de valor, el crecimiento, por supuesto, la participación de mercado y pues de sobrevivir. Entendido como perdurar en el tiempo, pero no solamente es perdurar, no solamente es sobrevivir, sino asegurar una buena rentabilidad, una buena participación de mercado, una satisfacción de clientes, bueno, y todo lo que acabo de decir. Entonces, ampliándolo ampliándolo un poco más a ese esquema que planteo, diría que hay seis factores importantes que hay que tener en cuenta para el cumplimiento de esos objetivos corporativos, incluido el de sobrevivir. Uno de ellos tiene que ver con el mercado, el otro con el producto o con el servicio que se presta o el que se produce o el que se comercializa en la organización. El otro tiene que ver con la competencia, con el personal, el know-how, ese talento humano, o lo que llamamos pues el capital intelectual y todo lo que tiene que ver con la tecnología. Sin lugar a dudas, el tema de la contabilidad de gestión impacta estos 6 factores. Cada uno de estos factores o cada una de estas dimensiones se ve impactada o favorecida por todo lo que tiene que ver con la contabilidad, todo lo que trabaja la contabilidad de gestión. De forma más relevante, como lo dije ahorita, en situaciones de coyuntura económica o de crisis, pues como la que estamos viviendo, pero no solamente aplica para temas de crisis. Entonces, uno tendría que pensar mucho más allá que el simple hecho de sobrevivir, e indudablemente la contabilidad de gestión juega un papel muy importante para que esa empresa pueda perdurar, consolidarse, sobrevivir, crecer, satisfacer, tener buena rentabilidad y generar valor. Ahorita planteaba que nosotros en Colombia, lastimosamente, hemos venido ganando terreno, por supuesto, eso es positivo, pero lastimosamente ha sido muy lento
ha sido muy lento esa socialización, esa crear cultura de la importancia de la contabilidad de gestión en Colombia. Y tristemente, pues aquí hay un componente, digámoslo, político, que no ha ayudado mucho, no nos ha ayudado mucho. En Colombia, en el 2009, comenzamos como ese proceso de cambio en los marcos normativos contables. Y tristemente, nuestros padres de la patria, nuestros legisladores, quienes ponen las normas, apoyados por, se supone, personas de todo el conocimiento técnico, excluyeron de todo el marco normativo el manejo de costos. Lo excluyeron. De tajo quedó en un parágrafo, pero no se dieron cuenta que era uno de los principales argumentos que ellos tenían dentro de la exposición de motivos. En la exposición de motivos que ellos planteaban estaba el de ser más competitivos, ser más productivos en las organizaciones y justificaban esos propósitos para poder aplicar todo el marco normativo. Pero esos planteamientos están supremamente alineados con todo el tema de costos especialmente. Y lo que hacen es excluirlo. Pero lo excluyen es más por un tema de desconocimiento, de miopía, de poca cultura en lo que tiene que ver con el manejo de costos. Y más adelante les tocó, de una manera pues como muy evidente, dejarlo en todos los decretos que posteriormente se sacaron en el tema de la reglamentación. Entonces, hoy en Colombia, desde la ley inicial, está excluido el manejo de costos para propósitos de la contabilidad, pero en todos los decretos reglamentarios, pues permitieron que se incluyeran esas buenas prácticas de manejo de costos, especialmente en las empresas manufactureras que se están utilizando en el mundo, lo que es realmente un contrasentido. Pero lastimosamente, tenemos esa miopía, tenemos esa confusión a nivel nacional, pero hemos venido ganando poco a poco terreno. Y este de verdad es un muy buen espacio que yo agradezco para seguir ganando ese terreno que necesitamos nosotros en Colombia y poner sobre la mesa la importancia de la contabilidad de gestión para no solamente pues en las épocas de crisis, sino para todas las organizaciones poder salir adelante. Eso tenía para plantear, estimado Alexander. Muchas gracias, doctor Jair. Y vamos a hacer una ronda de preguntas porque nuestros participantes han generado una consulta a partir de algo. Me devuelvo con el mismo doctor Jair Albeiro porque dependiendo de algo que comentaste, nuestra audiencia quiere preguntar, pero igual va para nosotros invitados. Y es lo siguiente, Vanessa Barona pregunta, ¿el comentario que le hicieron al doctor Jair hace 7 años ha impactado en los programas de formación en contaduría a nivel nacional? Esa es la primera parte. Dentro de ese mismo contexto, pregunta, ¿en Argentina y en España se tuvo en su momento la misma inquietud por los empresarios en cuanto a que requieren más contadores que puedan hacer gestión? Entonces empiezo devolviéndome con el doctor Jair con respecto a este tema. ¿Qué le respondemos a Vanessa Barón? Bueno, pero entiendo que Vanessa le hace más la pregunta esa a Marcelo y a Mercedes. Sí, mira que dice si ha impactado en los programas de formación de contaduría a nivel nacional. O sea, bueno, eso que te... Ok, entonces esa parte, a ver, estimada Vanessa, nosotros en la Universidad de Antioquia, hablo pues por la Universidad de Antioquia, creo que somos de los pocos programas en el país que le ha dado una importancia, una gran importancia en toda su formación profesional a los contadores, una importancia al tema de la contabilidad de gestión. Tenemos toda una línea que arranca desde semestres incluso iniciales y se va hasta semestres por allá hasta el sexto. Arrancamos por allá en el tercer semestre
en uno de nuestros proyectos de aula y si avanzamos en toda la línea de contabilidad de gestión hasta por allá el sexto, séptimo semestre. La verdad es que nuestro programa sí está totalmente planteado en la línea que manifestaba el presidente Diacopi. Estamos preparando, y nuestros egresados así pueden dar fe de ello, profesionales con criterio analítico, riguroso, académico, técnico, la verdad, para apoyar a los empresarios a tomar sus decisiones. Ellos conocen de primera mano la importancia y la diferenciación en estos aspectos que hablábamos de contabilidad de gestión y en sí de lo que es la contabilidad financiera y la contabilidad tributaria y demás. He tenido la oportunidad de participar como par académico para procesos de acreditación y reacreditación en algunas universidades en Colombia. Y tristemente tengo que decir que todavía estamos muy en pañales, al menos en esas universidades en las que he tenido la oportunidad de estar, en donde el tema de la contabilidad y gestión es supremamente tímida, muy tímida, y solamente se limitan a 1, máximo 2 cursos relacionados con temas de costos. Y consideran que eso ya, con eso está, se suple esa necesidad de contabilidad y gestión. Pero creo yo que es por un tema de desconocimiento. Entonces, lastimosamente tengo que manifestar esa situación en algunas universidades que he tenido la oportunidad de conocer. En nuestra universidad es toda una línea de investigación incluso. Lo tenemos diseñado como una línea de investigación muy fortalecida, con profesores excelentes, maravillosos y con personas que les encanta, en el caso de los estudiantes, que están como muy contentos de participar en todos estos procesos que llevamos a cabo desde el punto de vista académico en la universidad. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor Jair. Me devuelvo con Marcelo. La pregunta, pues acá estaba focalizada hacia el tema académico, pero dice, ¿y en Argentina y en España se tuvo en su momento la misma inquietud por los empresarios? O sea, ¿eso sucedió de pronto en Argentina y cómo se afrontó? Y bueno, ¿cómo decanta, digamos, en el tema académico? Debo decir que la profesión de contador, obviamente, en lo que es la especialidad costos y gestión, no hasta hace unos años no tenía una gran demanda profesional de parte del empresariado. De golpe un empresario se volcaba más a buscar un licenciado en administración o licenciado en administración y sistemas para tratar estos temas vinculados con lo que es el control de costos y de gestión. Pero esa demanda fue creciendo poco a poco, y hoy en día en las carreras de contador público tenemos ya 2 materias de costos y gestión incluidas, y en algunas universidades todavía tienen más sobre planeamiento estratégico y administración. Por lo tanto, lo que es dentro de la especialidad de contador, que generalmente en el preformato, ¿no? El contador es el que liquida impuestos, el que hace la contabilidad financiera, es el que se dedica a lo que es la parte de liquidaciones, pero se ha abierto el campo hacia el contador también asesor en costos, en principio, y bueno, ya más para los licenciados el tema de asesoramiento estratégico y obviamente de todo lo que es planificación y control de gestión. Sí tenemos un importante desarrollo en carreras de posgrado, ¿no? de lo que es especialización en costos y gestión. Esto lo ha llevado adelante varias universidades nacionales de la Argentina en conjunto con el IAPUCO, que es el Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos. Es una especialización que hasta ha tenido salida al Uruguay, con la Universidad de la República. O sea, se nota la avidez de los mismos contadores o profesionales egresados de las ciencias económicas de profundizar estos temas, porque la demanda de parte de las empresas cada vez crece más. Entonces,
sucede esto importante, y sobre todo alinear los contadores también con la parte de sistema, ¿no? Algo que yo observé cuando estuve en Valencia, que tuve el honor de participar de un panel de exposición de trabajos en una maestría en SAP que tienen allí en Valencia, y que, bueno, no le voy a quitar palabra a Mercedes, pero verdaderamente me quedé muy impactado porque muchos de los que estaban allí eran contadores o eran profesionales de la ciencia económica que estaban haciendo un posgrado en SAP. O sea, eso cambia mucho el horizonte de la profesión, que se va metiendo en temas que tienen que ver con los sistemas, la generación de información, esa información importante para la gestión, para la toma de decisiones, ¿no? Todas esas cosas que en la Argentina va creciendo de a poco, ¿sí? Pero bueno, yo lo he visto también en España, ¿no? Pero bueno, no me meto más en el tema de España. Perdón, Mercedes. No, encantada, encantada. Además, recuerdo muy bien el día de tu visita ahí en el máster que tenemos de controles con SAP. En España, luego llego a lo del máster si queréis, pero a ver, una anécdota también. El primer día de clase de la asignatura de control de gestión en un grado que se llama aquí International Business, negocios internacionales. Entonces el primer día les tienes que vender lo importante que es el control de gestión y lo mucho que tienen que estudiar en esa asignatura, ¿no? Entonces un chaval me dice, perdone, dice, porque se ve que había exagerado tanto, dice, si es tan importante, ¿por qué no hay un grado, una titulación que sea de control de gestión? Y dije, pues tienes toda la razón. Ya no un grado, sino una mención. Aquí lo llamamos mención, grado en ADE, mención, o sea, una especialidad. Pero ya no en los posgrados, que también. Yo creo que, pues, para, digamos, ir al unísono con el mercado, aquí, pues, quizás vamos un poquito más adelantados, pero yo en los años 90, que es cuando estudié, lo del controller aquí no se veía para nada. Control de gestión, pues empecé a escucharlo al final de la carrera en una asignatura que dio el doctor Vicente Ripoll, pues, por cierto. Quiero decir que también estaba en la sombra, pero el mercado, ahora mismo, en lo que es la rama de empresariales, es la profesión más demandada en España. Dentro de la rama de empresariales, la más demandada, y llevamos varios años seguidos estando en el ranking de las profesiones más demandadas. Entonces, creo que ya es hora, ya no los posgrados, que eso lo tenemos superado, ¿no? El doctor Ripoll desde los años 90 tiene ya por aquí en Valencia, y luego otras universidades han ido después implantando esos másteres, esos posgrados en control de gestión. Pero yo creo que desde el grado, desde el pregrado, que lo llaman en algunos países, en Latinoamérica, debería haber una mención a esta profesión. Y esa mención significaría marcar un itinerario claro, que se debe seguir o se recomienda seguir con asignaturas optativas o complementarias, o en fin, o alguna troncal, para tener la especialidad de controller. Porque, por otro lado, también pienso que las materias, no todas, pero muchas están ahí. Es decir, las estamos dando, pero no existe esa visibilidad o ese itinerario a seguir para, digamos, decir, tengo la mención en controller. Y yo creo que el mercado lo está demandando y es hora. Y luego, por lo de las tecnologías, sí, a ver, está claro que pues, no podemos separar el mundo de las tecnologías y el control de gestión tampoco. Y es claro que nuestro valor como controllers cada vez más, y no es ya no es tanto, digamos, la parte pues, de registrar y de calcular, sino de interpretar, analizar. Y bueno, pues esto lo hacen las máquinas, esto ya, digamos que sí, yo a mis alumnos les digo, bueno, sí lo hacen las máquinas, pero tenemos que entender qué es lo que hacen las máquinas, entonces lo tenéis que aprender y luego ya lo harán las máquinas, pero claro, cuando ya te dé el dato la máquina sabrás cómo lo ha calculado, lo entenderás y podrás interpretar, y ese es el valor que se espera de nosotros, ¿no? Que comentaba Jair, que comentaba Marcelo, y que creo que es un proceso que a lo mejor aquí llevamos unos años
adelantados, pero que está, está claro que se va a imponer como una nueva, digamos, especialidad o salida a nivel académico, ¿no?, en las universidades. Muchas gracias, doctora Mercedes. Tenemos una pregunta adicional. Nos pregunta, empiezo por preguntarle al doctor Jair, en ese mismo orden que nos estamos volviendo. De Nilsson pregunta, ¿la información divulgada voluntariamente por las empresas sobre sus acciones de responsabilidad social corporativas son sujetas al control de gestión? ¿Cómo? Bueno, yo diría que más que sujetas al control de gestión, el control de gestión está muy al servicio de ese tipo de información. Hoy se está imponiendo mucho los reportes integrados, por ejemplo, y allí lo que tenemos para proponer, para participar en la elaboración conjunta de dichos reportes mucho desde la contabilidad de gestión. Ha venido dando pasos agigantados, todo ese tema del reporte integrado y todo lo que tiene que ver con responsabilidad social corporativa, incluso es una de las importantes líneas de investigación que se trabaja en el doctorado de Contabilidad y Finanzas Corporativas de la Universidad de Valencia, que, permíteme decirlo, y si no me regaña mi gran maestro Ripoll, la verdad es que nosotros, que nos hemos venido preparando y cada vez más doctores egresados de la querida y amada Universidad de Valencia en España a través de este doctorado, y muy especialmente los que estamos trabajando en la línea de contabilidad de gestión, tenemos esa gran responsabilidad, y repito, muy de la mano de todos esos elementos y ese gran apoyo que nos ha dado la Universidad de Valencia, de comenzar y seguir gestionando a pasos agigantados aquí, ojalá, toda esa cultura del control de gestión. Fortalecer el estudio, fortalecer las líneas de investigación en las universidades es una tarea prioritaria de todos ellos, pues todos los que nos hemos formado, no solamente en la Universidad de Valencia, sino todos los que trabajamos en la contabilidad de gestión. A la Universidad de Antioquia, la Universidad de Valencia le ha dado muchísimo apoyo y creemos que cada vez más sacamos la cara en el contexto nacional en materia especialmente de contabilidad de gestión. Entonces, creería yo, repito, volviendo al principio, que es más, no como estaba planteada la pregunta, sino el servicio y todo lo que se puede aportar desde contabilidad de gestión en lo que tiene que ver con toda la preparación de los informes integrados y muy especialmente lo que tiene que ver pues, con la responsabilidad social corporativa. Muchas gracias, Jair. Doctor Marcelo, ¿cuál sería tu postura frente al tema de estas acciones de responsabilidad social corporativa relacionadas con el tema sujetas a control de gestión? Sí, coincido con lo que dice Jair, o sea, desde todos los equipos de trabajo de control de gestión obviamente se trabaja también en la obtención de información vinculada con esos reportes y con esos, como dijo Jair, informes integrados. En nuestro país es un tema que se está desarrollando recién, no es que está tan instalado. Recién ahora han aparecido algunas requisitorias de tipo informativa vinculadas con todo lo que es responsabilidad social y responsabilidad de las organizaciones por el impacto social, ambiental y lo que tenga que ver también con la sustentabilidad, ¿no? Pero queda claro de que si hay un área que puede suministrar información vinculada con esos impactos es justamente el área de control de gestión, ¿no? No hay otro área en la empresa, salvo que la empresa sea demasiado
esté demasiado dimensionada como para tener un área específica que se dedique a la generación o a la detección de la información vinculada con esos reportes, diría que en la mayoría de las empresas el área de control de gestión tiene una vinculación directa con este tipo de informes y registros. Lo que nos hemos cuestionado en muchos trabajos de investigación, en particular uno que hicimos con la profesora Sandra Canale de IAPUCO, bueno, el alcance de todo este tema de la contabilidad social y si verdaderamente cumple con los objetivos y tiene algún impacto en la toma de decisiones empresariales. Ese es otro cantar, ¿no? Una cosa es que a nosotros nos obliguen o nos impongan determinados informes o determinados estados, y otra cosa es que finalmente después eso tenga impacto en las decisiones organizacionales para que se mejoren esas condiciones, ¿no? Bueno, eso es algo que me parece que todavía está bastante pendiente en nuestro país, y si bien hay esfuerzos, se está normando, se está reglamentando, después en la realidad tal vez no se plasma adecuadamente o no se visualiza ese impacto, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, Marcelo. Y Mercedes, ¿cuál sería la postura frente a este tema de estos informes? Sí, bueno, estoy de acuerdo con los planteamientos del doctor Jair y del doctor Marcelo, por supuesto. Tratándose de información, me remito a lo que antes exponía. Nosotros nos encargamos de elaborar información de calidad respecto al objetivo que nos planteen. Dentro de la responsabilidad social y corporativa, pues por supuesto también podemos estar ahí. Y luego los costes, pues claro que sí. De hecho, ahora estamos dirigiendo el doctor Vicente Ripoll y yo una tesis que lo que vamos digamos, a valorar es la invisibilidad de la naturaleza económica, porque todas las acciones de gestión medioambiental y bueno, todo lo que ya se ha adelantado en esta área, digamos que deberían incluir también el coste de ese daño medioambiental. Y bueno, y hay distintas metodologías, los economistas puros ya las tienen y bueno, estamos investigando en esa línea y los costes están ahí para decirnos pues cuál es el coste de pues, que un lago desaparezca o el coste de que se queme un bosque y no solo para la región donde se ha quemado el bosque, sino a lo mejor para la otra parte del planeta. Y bueno, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar la última pregunta ya, porque tenemos varias, pero queremos ir cerrando ya. Creo que ya nos extendimos. Entonces, queremos responderle al profesor Elmer, que nos está preguntando, y me devuelvo, estoy con Mercedes, entonces, para que nos responda inicialmente esta pregunta, que dice: ¿la gerencia estratégica de costos viene a ser un objetivo estratégico o una perspectiva para la organización dentro de su plan estratégico en tiempo de crisis? Si tiene que ser un objetivo o una perspectiva. No he entendido muy Sí, bien. sí, dice, ¿la gerencia estratégica de costos viene a ser un objetivo estratégico o una perspectiva para la organización dentro de su plan estratégico? Entiendo que es que pregunta por la gestión estratégica más que por la gerencia. Sí. Bien. Yo creo que es un enfoque como otros en cualquier otra área que la empresa pues, puede decidir tener o no. El tener ese enfoque estratégico pues lo decide, como decíamos antes, la alta dirección. Yo creo que hoy en día, pues bueno, las pequeñas empresas vamos a dejarlas aparte porque digamos que tienen otra forma de explicar y de actuar, pero en una empresa mediana, grande, no tener esta perspectiva, yo creo que hoy en día pues es algo pues equivocado y si no se tiene, yo creo que la supervivencia pues va a estar muy limitada. Los cambios cada vez son más rápidos y recuerdo que la gestión estratégica era adaptarse al entorno.
cuanto más rápidos son, más rápido me toca adaptar. Y si no estoy vigilante, porque al final la estrategia requiere de un escáner, ¿no? O de una antena que tiene la empresa y está vigilando todo lo que ocurre alrededor, desde la situación económica hasta la competencia, los precios, los tipos de cambio, la evolución de la tecnología, cómo incorporamos las tecnologías digitales a la organización o cómo lo está haciendo la competencia. Entonces esa antena es donde empieza todo. Y luego ahí, cuando ya detectas esos cambios que te puedan afectar y bueno, que incluso no tienen por qué ser amenazas, pueden ser oportunidades, es cuando empieza la gestión estratégica. Y yo creo que es un enfoque, una perspectiva, si lo queréis llamar, que se tiene que decidir tener o no. Perfecto. Doctor Marcelo, ¿la gerencia estratégica de costos viene a ser un objetivo estratégico o una perspectiva? Yo no lo definiría. Si tomamos literalmente la definición de objetivo estratégico, no tomaría el tema costos como un objetivo estratégico. Pero a ver, me parece que el tema costo está instalado en cualquier plan estratégico, cualquier desarrollo táctico, operativo en una organización. Sin el enfoque de costos, yo diría que es imposible llevar adelante una estrategia. Por eso tal vez plantearlo como un objetivo en sí mismo, ¿no? La gestión estratégica de costos, sería como minimizar o encasillar el tema costos a algo a lograr, ¿no? Por ejemplo, decir, un objetivo puede ser, la empresa quiere reducir estratégicamente sus costos. Eso, en síntesis, no es más que una tendencia y una política que cualquier organización, cualquier empresa la tiene, y me quedo más con lo que dice Mercedes, ¿no? Es más una perspectiva, es algo que tiene que ver con la razón de ser de una organización, y los costos son prácticamente el alma mater de la información. Sin descuidar, como bien dijimos en este panel, el tema de ingresos, cómo gestionarlos, cómo trabajarlos, obviamente que eso también hay que hacerlo, pero después, una vez que uno fijó objetivos, metas, recursos, el tema costos es un tema central, que ahí tiene que estar en el centro de la información. Después, ¿qué importancia le damos a través de los indicadores de control de gestión, o si avanzamos más en ese control o no, es ya otra cuestión, ¿no? Que tiene que ver más con la metodología que la empresa va a utilizar para controlar la gestión. Pero me parece que el tema costos, tratarlo como un objetivo simple estratégico, sería minimizar su importancia dentro de lo que es el planteo general de una estrategia organizacional. Los costos no pueden estar ausentes, ¿no? Muchas gracias, doctor Marcelo. Doctor Jair, ¿qué respuesta? Bueno, más de acuerdo no puedo estar con Mercedes y con Marcelo. Objetivo, pues no lo veo por ningún lado. Además, no podemos desviar, digamos, la atención de cuáles son los objetivos estratégicos corporativos de cualquier institución, que ahorita los mencionaba. Por ninguna parte, pues, está el tema de costos. Mi objetivo corporativo estratégico será la gestión estratégica de costos. Eso suena rarísimo. Lo que sí es cierto es que la gestión estratégica de costos está inmersa para el cumplimiento de los objetivos corporativos. Nos brinda herramientas, información, mediciones muy importantes que se supone deben ayudar a cualquier institución al cumplimiento de esos objetivos estratégicos. Muchísimas gracias, doctor Jair. Y esta pregunta la tengo dirigida, aparte de nuestra organización del CIBET, a la doctora Mercedes. Doctora Mercedes, ¿por qué considera que es relevante asistir al CIBEC 2021, que es básicamente el evento que estamos promocionando hoy? Pues podría decir tantas razones. A ver, voy a dar dos. Es una comunidad iberoamericana. Yo creo que somos una comunidad con mucho potencial. Hablo de la investigación y es en control de gestión, claro.
y creo que encuentros de estos nos ayudan a, pues, a tener esa conciencia de comunidad. Eso lo primero, como pues, colectivo que pueda hacer frente a esa, pues digamos, colonización que hay anglosajona. Y bueno, pues yo creo firmemente en esa misión de ecogestión y en este caso del Congreso. ¿Y cómo lo hacemos o cómo lo podemos conseguir? Pues bueno, pues en estos encuentros es donde pues recibes, porque al final pues ya más que pues profesionales, pues te encuentras con compañeros y amigos, es donde pues tienes el espacio, el tiempo para poder dedicar a aportar tu conocimiento o recibir. Yo cuando voy a esos congresos o, bueno, pues, o recibo o doy, es decir, o me ayudan a ver pues, problemas de investigación que planteo o yo ayudo. Entonces, a veces el problema es que no tenemos tiempo, que no, pues bueno, no tenemos ese espacio y estos encuentros ayudan a tenerlo, ¿no? A que sea ese ratito para poder reflexionar. Y bueno, pues donde puedes inspirarte para nuevas investigaciones que puedas plantear, donde puedes crear redes, equipos. A mí me ha ayudado, por ejemplo, a tener grupos de investigación diferentes, con compañeros diferentes a mi universidad, que es muy importante, como sabéis. Y bueno, por todo eso, y me callo porque habrían más cosas, pero yo creo que ya he dado 2 razones de peso. No, muchísimas gracias, doctora Mercedes. Creo que hay muchísimas cosas por las cuales debemos de estar interesados en participar en este espacio y agradecemos a nuestros distinguidos panelistas que han sido de lujo de diferentes latitudes de nuestro mundo por haber aceptado esta invitación. De igual forma, les invitamos a nuestra audiencia para participar de manera activa en el Congreso, realizando el envío de resúmenes, que es hasta el día 30 de abril. El Congreso es un espacio para el diálogo, la interacción académica que contribuye al desarrollo de las diferentes disciplinas que participan en la formulación de proyectos, el control o gestión de los recursos en las organizaciones. Así que quiero agradecerle de manera muy personal a Vicente, al maestro Vicente Ripoll, a Jair Albeiro, a la doctora Mercedes por todo este empeño, y muy especial también a Marcelo, que se prestó para que hiciéramos esta unión de estas dos grandes corrientes del conocimiento entre lo que maneja el Instituto Internacional de Costos y lo que maneja Ecogestión. Digamos que para nosotros ha sido como histórico este encuentro, hermandad, y creo que todos estamos en función de trabajar por, digamos, como bien lo decía Jair, no solamente que nuestras empresas supervivan, sino que también se reactivan y puedan tener desarrollo sostenible en el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Quiero simplemente darles la despedida y nos vemos aquí en el CIBEC 2021. Esperamos que sigamos lógicamente en contacto y que participen. Muchísimas gracias a todos.